cuanto a la ofrenda, pues sabéis que se puede hacer por transferencia bancaria y también si la habéis traído, pues podéis depositarla después en donde sea que esté en algún sitio. Y vamos aquí, vale, en la esquina. A los del Zoom no les sirve de nada, pero a nosotros sí. Pues vamos a pasar al tiempo de predicación y voy a pedir a Mar que venga con nosotros. Y bueno, como estamos en familia, me vais a permitir que yo misma pues ore por él. Querido Señor y Padre, pedimos que ayudes a Mar para que tenga paz, para que sea tu espíritu el que hable por él. Pedimos, Señor, que en esta proclamación de tu palabra tú seas exaltado. Pedimos que nosotros, tu Iglesia, seamos bendecidos y edificados en Cristo nuestro Señor y Salvador. En tu nombre lo ponemos. Amén. Buenos días a todos. No sé si sois fans de la serie de La Corona en la televisión, puede que no, pero aún así son figuras históricas. Yo creo que conocéis a la reina Isabel II de Inglaterra y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido en los años 80. En una ocasión, la reina Isabel le dijo a Margaret Thatcher: es un juego peligroso hacer enemigos a diestra y a siniestra. Y Margaret Thatcher le contestó: no es así si una se siente cómoda teniendo enemigos. Y luego dijo: a mí me inspiran las palabras del poeta escocés Charles Mackay. Y dice así: ¿no tienes enemigos, dices? Una pena, amigo mío, ese alarde es vano. Aquel que participa en la refriega del deber que los valientes soportan debería haber hecho enemigos. Si no los tienes, ¿de qué nivel es entonces el trabajo que has hecho? Un cristiano, si hace bien su labor, tendrá enemigos también. Jesús dice que sus seguidores serán luz, brillarán, habrá un contraste entre ellos y otros. Serán sal, tendrán un sabor distinto. Serán como una ciudad situada sobre un monte que no se puede ignorar. No van a pasar desapercibidos. A los seguidores de Cristo habrá dos reacciones también, dice Jesús. Algunos alabarán a Dios por las obras que ven en sus vidas de Dios. Otros les van a perseguir. Y ambas cosas vemos en el libro de Hechos. En Hechos 5:13 nos dice que el pueblo los tenía en gran estima. Pero cuando llegamos al capítulo 12 de la lectura que hemos tenido antes, la situación vemos que ha cambiado radicalmente. La Iglesia tiene muchos enemigos, y entre ellos uno particularmente difícil, Herodes. No es el mismo Herodes que mató a los niños en Belén, ese fue su abuelo, pero vemos que sigue en la misma línea familiar, porque también persigue a la Iglesia y todos los que están con Cristo. Primero maltrata a algunos creyentes en el versículo 1, y viendo que eso parece que da buen resultado, va por los líderes, ¿no? Los peces gordos. El primer apóstol, Jacobo, y luego Pedro. Veremos que Dios permite que Jacobo muera, pero va a hacer que Pedro sea liberado. Lucas nos quiere transmitir en este capítulo que el Señor impide y va a impedir siempre que su iglesia sea destruida por sus enemigos. El capítulo empieza con Herodes matando a Jacobo, el hermano de Juan, y termina, y perdonad el spoiler que sé que le toca a Miguel, esa parte del texto, pero termina con el Señor matando a Herodes. Si te opones a Jesús, el mensaje es este: si te opones a Jesús, al final pierdes, porque el verdadero poder no está en manos de ese ser humano que parece tan temible. La Iglesia vencerá luchando con armas de luz. En este caso vemos especialmente el arma de la oración comunitaria. Vamos a dividir en 4 partes el sermón. La Iglesia tiene enemigos reales, visibles e invisibles.
invisibles. Vamos a ver Jacobo, que hay veces que el Señor permite que sus hijos sufran. En Pedro vamos a ver que hay veces que el Señor libera a sus hijos de sufrir. Y vamos a ver lo importante en toda esta situación de que la Iglesia permanezca activa en oración. Primer punto. La Iglesia tiene enemigos reales, visibles e invisibles. En Filipenses 3:19, los enemigos de Cristo, de los que habla Pablo en esta ocasión, solo piensan en las cosas terrenales. Y esto lo vemos retratado muy bien en Herodes. Como dice Pablo, su Dios es su apetito, su gloria está en su vergüenza. Y en el caso de Herodes todo esto es cierto. Él tenía un apetito enorme por promocionarse a sí mismo y por hacer alarde de su poder. Atacar a la Iglesia de Cristo le servía para ir alcanzando ambos objetivos. En el versículo 2 hizo matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y en el versículo 3, viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Herodes quería a toda costa congraciarse con los líderes judíos para que su poder se afianzara, se estableciera en esa zona. Y Herodes, en su gran orgullo, también pensaba, ¿quién será este Jesús para competir con mi grandeza, mi poder? Y detrás de esa arrogancia y esa ansia de poder podemos ver también la figura del enemigo invisible, ¿verdad? Que es Satanás. En Jacobo vemos que hay veces que el Señor permite que sus hijos sufran persecución. Jacobo fue el primer apóstol en perder su vida por amor a Cristo. Según el Dalai Lama, el propósito de nuestras vidas es ser feliz. El sufrimiento, entonces, se percibe como algo malo. El budismo anima a sus seguidores a buscar el desapego. Si te desapegas del sufrimiento, si te distancias, entonces no te va a doler. Esa es la forma de superar el sufrimiento, hacer como si no existiera. ¿Qué contraste entre esta enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesús? En la tumba de Lázaro, por ejemplo, Él no se mantuvo frío e impasible. Él lloró. Él se adentró en el sufrimiento ajeno y también su sufrimiento personal. En Getsemaní, cuando Jesús sentía una presión enorme para no ir a la cruz, Él fue a la cruz. Decidió quedarse allí, porque pensó también en nuestro sufrimiento, pensó en nuestro mal, nuestro pecado. Y Él sabía que si no pasaba, si no bebía esa copa, ¿no?, de pasar por la cruz, nosotros no tendríamos salvación. Hubo un momento también en la vida de Jacobo, unos 10 años antes, que él quería ser feliz, un poco a la Dalai Lama, ¿no? Quería estatus y poder para sí mismo, junto a su hermano Juan. Nos acordamos de Marcos 10, ¿verdad? Que pidieron a Jesús que les fuera permitido sentarse cada uno a su lado en su reino. Ahora, 10 años más tarde, más o menos, está tranquilamente dispuesto a morir por la causa de Cristo. Ha aprendido que estos deseos de una vida terrenal mejor se tienen que despriorizar. Lo importante es ser útil para el Evangelio, ya sea viviendo o muriendo. Esta actitud busca el desapego, es cierto, pero no es el desapego al sufrimiento, sino el desapego a la propia felicidad terrenal. Y este desapego es el que libera al cristiano para exaltar a Dios, incluso delante de sus enemigos. Hay un versículo que estoy intentando memorizar, en Filipenses 1, el versículo 29. No sé si os suena. A vosotros se os ha, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y no sé si os podéis imaginar, o si os acordáis de la palabra que tendría que estar ahí en el hueco. Esta palabra es la que me traía un poco así como, pero no entiendo este versículo, la verdad, porque digo, si esta palabra es una palabra positiva, porque yo me esperaba, no sé, allí, pues a vosotros os toca por obligación
no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, ¿no? Es como una obligación, un marrón que te ha caído, ¿no? Pero no lo dice así, dice Pablo, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir. Y cuando algo se concede, suele ser algo bueno, ¿no? Se concede una beca que has pedido o un premio, ¿no? Algo que quieres tener. Entonces, me llama la atención que la actitud realmente tiene que ser esa, ¿no? Y tenemos que incluso recibir la posibilidad de sufrir por el Señor como una cosa que viene por el amor de Cristo. Es una cosa que por su amor, que nos permite participar en sus padecimientos. Y Jacobo entendió esto también. Desde luego, según el Dalai Lama, seguramente Jacobo no acertó en el propósito de su vida, porque morir joven no pudo ser su meta para la felicidad personal, porque ni siquiera había realizado su sueño de estatus y poder, ¿no? Pero Jacobo, pues bueno, no le preocupaba esto, entendió que el propósito de la vida es glorificar a Cristo en vida o en muerte. Y nosotros también seremos bienaventurados cuando exaltamos a Cristo, cuando hacemos de Él nuestro verdadero tesoro, nuestra pasión, cuando estamos enamorados de Él. Esto es algo mucho más grande que simplemente la felicidad personal, temporal y pasajera. En Pedro vemos que hay veces que el Señor libera a sus hijos de la persecución. En el siguiente personaje, Pedro, vemos que Herodes le detiene. Y este es como el premio gordo, ¿no? Que si detiene a Pedro y si le puede matar, pues eso va a ser el fin del movimiento, piensa él, ¿no? Porque Pedro es el líder número 1. Seguramente habría escuchado que Pedro en otra ocasión se había escapado de la cárcel de los líderes judíos. Entonces piensa, bueno, esto en mi cárcel no va a pasar, porque voy a poner no solamente un piquete, que es lo habitual, voy a poner 4 piquetes, ¿no? De 4 soldados cada uno. Va a ser seguridad máxima, no va a tener ni una sola posibilidad de escapar. Y organiza esto en grupos de 4. Es necesario porque justo el día que le vendría bien matarle, pues resulta que es la Pascua y entonces, bueno, no es que sea por respeto, pero por respeto a los judíos, tiene que esperar un día más y tal, ¿no? Entonces tenemos un versículo muy corto, el versículo 5, pero la iglesia oraba. Y mientras tanto, ¿qué hace Pedro? Cuando nos encontramos con él, ¿qué está haciendo? Está durmiendo, ¿verdad? Tranquilamente. La sueña de los justos, el sueño de los justos, perdón. Y es curioso porque él sabe que han matado a Jacobo hace nada, ¿no? Y que la idea es matarle a él. Pero es alucinante, ¿no? Para mí que él puede estar allí entre 2 guardias, encadenado, tranquilamente durmiendo, ¿no? Sin estar ansioso, sin estar preocupado. Puede que esté pensando como Pablo en 2 Corintios 4, que esta aflicción es leve y pasajera y me va a producir un eterno peso de gloria. Puede que se acuerde de las palabras de Jesús cuando le dijo, cuando seas mayor te llevarán a donde no quieres ir, ¿no? Como que su muerte iba a ser un martirio, pero ya cuando él fuera mayor, entonces dice, todavía no estoy mayor, pues estoy confiando en las palabras de Jesús, ¿no? Bueno, sea como fuere, en esta ocasión no va a morir. Dios contesta la oración de la iglesia enviando a su ángel para librarle. El ángel le despierta, le quita las cadenas, le abre paso entre 4 guardias sin que se den cuenta y hace que las puertas de hierro de la ciudad se abran de par en par. Dios ha actuado para frustrar los deseos de Herodes y rescatar a Pedro. Y el Señor está demostrando tanto a Herodes como a su iglesia quién es más poderoso. Está demostrando de que cuando Jacobo fue ejecutado, eso no fue un accidente, no fue por debilidad o un lapsus o negligencia por parte de Dios. Contestó las oraciones de la iglesia que se estaría haciendo para Jacobo y también para Pedro, para capacitar a un apóstol para proclamar a Cristo por la muerte y para capacitar a otro apóstol para proclamar a Cristo en vida. La iglesia debe permanecer activa en oración.
En el versículo 5 dice, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Pedro. A pesar de todas las previsiones de Herodes para que no fallara su plan, no contaba con un factor, el factor más importante. La iglesia oraba. Hay personas que solo oran en emergencias. Cuando truena, se acuerdan de Santa Bárbara, ¿no? Como dice el dicho popular. Pero un cristiano no ora solo cuando necesita a Dios, sino porque ama a Dios y está deseando comunicarse con Él. Y en Hechos 12 la iglesia oraba. Y sabemos que no es simplemente una reunión de urgencia. Sabemos, por lo que hemos leído de Hechos hasta ahora, que la iglesia oraba muchísimo y continuamente. ¿Cuántas veces se menciona orar y oración en los primeros capítulos de Hechos? Hasta aquí. He contado 13, seguramente hay alguna más, pero vamos, mínimo hay 13. Y de esas 13, es curioso que hay 11 ocasiones que se habla de que los hermanos estaban juntos orando. Por ejemplo, en Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. O en Hechos 2:42, se dedicaban continuamente a varias cosas y también a la oración. En pocas ocasiones encontramos a un creyente orando solo, aunque sí que los hay. Pedro en la azotea de Simón el Curtidor está solo orando. Pablo en Damasco está orando solo, esperando a que llegue Ananías. Pero los primeros cristianos vemos que oraban juntos con regularidad. Orar en conjunto tenía para ellos un atractivo especial. De hecho, la prueba de que una iglesia es iglesia se ve en su vida de oración, en la calidad de su comunicación con el Señor. La oración comunitaria demuestra muchas cosas. Entre ellas voy a destacar 3. La unidad, la sinceridad y la expectativa. En el versículo 5 decía, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Pedro. Ellos estaban en sintonía, pidiendo lo mismo por Pedro. Estaban unidos. Entendían que la iglesia es la estrategia divina de Dios. Jesús había dicho, ¿os acordáis? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Herodes pensaba que él estaba acabando con este movimiento, encarcelando a sus líderes, pero no contaba con el poder de una reunión de oración. El comandante Bernard Montgomery estuvo al mando de las tropas inglesas en la Segunda Guerra Mundial. En su estrategia de batalla, él decía que no le entraba en la cabeza la idea de que fuera una larga fila de soldados haciendo un frente de muchos kilómetros, ¿no? Que era mucho mejor intentar agrupar a muchos soldados juntos y con ese grupo hacer un empuje muy fuerte y penetrar las líneas del enemigo. Esta idea también nos puede ayudar para entender que, aunque entre semana y en nuestros entornos laborales o de estudios o de casa o de familia, lo que sea, a veces nos toca librar batallas a solas o casi a solas, que no nos encontramos con muchos creyentes alrededor, quiero decir. Por eso necesitamos juntarnos y orar juntos en grupos más grandes para fortalecernos para esas luchas solitarias, para que también en esa lucha que estamos solos no estemos realmente solos, ¿no? Recordemos que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no dijo, Padre mío que estás en los cielos. Él dijo, Padre nuestro, recalcando el hecho de que la Iglesia ha de orar como cuerpo y juntos. Cristo quiere que haya un mismo sentir, una unidad entre nosotros, para hacer todo el daño posible al reino de las tinieblas. Con ese objetivo en mente, alabamos, trabajamos, oramos juntos, nos animamos en la familia de Dios y demostramos nuestra unidad en el terreno de la oración. Haya crisis o no haya crisis, porque amamos a Dios y queremos estar en comunicación con Él. A veces Jesús oraba solo, pero acordaos, en Getsemaní, ni siquiera Jesús quería estar solo orando. Él quería que estuvieran Pedro, Jacobo y Juan acompañándole. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de otros también para que nuestra oración sea eficaz?
En Mateo 18:20 dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta reunión de 2 o 3 creyentes va más allá de una simple conversación, o 2 creyentes que están tomando un café juntos. Como dice, en mi nombre están tratando asuntos del reino de Dios. Orar con otros creyentes en el nombre de Jesús nos hace más conscientes de que esa presencia de Cristo realmente está allí. Desde luego, cuando estamos solos, la presencia de Cristo está con nosotros. Pero es verdad que a veces en la soledad nos bloqueamos. Hay días que tenemos más claro que Dios está allí, otros días que estamos un poco más fríos. Unirnos a otros nos puede ayudar a desbloquearnos. La fe, la intimidad que otro hermano o otra hermana puede tener se contagia a otras personas cuando estamos en una reunión. Puede que sea lo contrario, que tú estás en racha con el Señor, tú estás en intimidad con el Señor, y hay otra persona en esa reunión que necesita que tú le contagies, ¿no? con esta intimidad con el Señor. Oremos en nuestras habitaciones a puerta cerrada también, como dice el Señor, con tiempo devocional, en nuestros paseos por el campo en soledad, como hacía Isaac, también meditando en las cosas del Señor. Sigamos haciendo todo esto, pero nunca despreciemos la oración junto con otros hermanos. También es prueba de nuestra sinceridad. La oración puede ser una actividad incómoda. Nos cuesta, y si nos ponemos a orar es fácil el desánimo y abandonar. La iglesia de Hechos 12 tenía motivos para estar desanimados, porque habían orado seguramente por Jacobo y Dios no le liberó, más bien le dejó morir, ¿no? Y aún así están reunidos muchos durante mucho tiempo orando con sus dudas, con sus cosas, pero orando por él con perseverancia. Cuando Rode dice que está Pedro a la puerta, ¿qué le dicen? ¡Estás loca!, ¿no? Y luego insiste, no, si es Pedro, está a la puerta. ¡Ay, será su ángel! Eso, estaban predispuestos a creer que Pedro ya había muerto. A pesar de las oraciones, él ya está muerto, viene su espíritu por aquí a despedirse, o no, así, ¿no? Pero aún así, con todas las dudas y todo ese cacao mental que tenían algunos, ¿no? Se disponían a orar fervientemente juntos. Y el Señor honró esa oración ferviente. Como vemos en Santiago 5 también, Elías oró fervientemente. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hace falta una oración ferviente. No sirven oraciones parité. Tiene que ser una oración honesta, sentida, perseverante, humilde. Y no es que vayamos por orar fervientemente, que vayamos a torcerle el brazo a Dios, obligarle a hacer algo que Él no quiere hacer, que sea nuestra voluntad. La oración ferviente, dice John Stott, que es el medio elegido por Dios para involucrarnos en establecer cuál es su voluntad. Su voluntad, no la mía. Como Jesús oró fervientemente en Getsemaní. Acudimos a Dios para pedirle que nos permita cooperar con sus planes soberanos. Y puede que nos dé una respuesta positiva muy clara. También puede ser que, como en Getsemaní, dé una respuesta negativa muy clara. O nos puede decir que tenemos que esperar. Pero sea como sea, amamos al Señor y pasamos ese tiempo en comunicación con Él porque le queremos. Y a nivel de expectativa, la iglesia oró, Pedro fue, llamó a la puerta, no le abrieron, no se creían que Pedro pudiera estar allí. ¿Por qué les cuesta tanto creer que su oración ha sido contestada? Seguramente cuando Jacobo fue detenido, también ya hubo esas reuniones de oración. Entonces, algunos quizás pensaban, no quiero tener expectativas muy altas porque me voy a decepcionar otra vez, ¿no? Si me matan a Pedro, no puede ser. Pero Rode insiste y abre la puerta. Y Pedro sí que está allí, vivito y coleando. Entonces ellos, en el versículo 16, la reacción es, cuando le vieron en carne y hueso, se asombraron de que Pedro estuviera ahí. Esto yo creo que nos tiene que animar, ¿no? De que muchas veces hemos orado por cosas con
con fe mezclado con un poco de duda, con expectativas altas, pero a veces con otras, ¿no? Y cuando realmente el Señor da la contestación, estamos sorprendidos, ¿no? Pero también vemos que no somos tan distintos de estos cristianos del primer siglo. Y me gustaría terminar con una pequeña exhortación. En el versículo 12 dice, fue a la casa de María, donde muchos estaban reunidos y oraban. Entonces me he preguntado, si Pedro llamara a la puerta de nuestra iglesia a una reunión de oración, ¿se encontraría con algo así? Con muchos reunidos orando. Esto a mí me llama la atención, ¿no? Digo, así tendría que ser. A la hora de hacer el balance de nuestra vida en oración comunitaria, si somos honestos, nuestro compromiso nunca va a dar la talla. Y mi objetivo en decir esto no es hurgar en la herida para que nos sintamos culpables, es para que pensemos positivamente en cómo podemos mejorar y cómo podemos participar más en la oración en comunidad. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Según Santiago 4.2 dice, no tenéis porque no pedís. Si creemos que podemos resolver temas sin una oración ferviente y decidida, quiere decir que estamos dependiendo de nuestras ideas y recursos, que tenemos mucha confianza en nuestra capacidad de resolver las cosas, en lugar del Señor. Y entonces realmente vamos muy mal encaminados. Otra cosa que podríamos hacer quizás, tenemos expectativas realmente de que en esta reunión, o en los cultos, o en otras reuniones, de que Dios va a intervenir, Dios va a actuar, va a convertir a gente, va a hacer cosas que realmente tienen relevancia y importancia eterna, ¿no? Hay iglesias que me consta que se reúnen miembros de la iglesia para orar antes de la reunión, para orar por la reunión. Y gente incluso durante el culto están orando para que ocurran cosas. Nosotros, todos nosotros, y yo soy el primero, somos hábiles en generar excusas para no asistir a reuniones de oración en particular. Primero porque es trabajar. Orar es trabajar. No es solo pasar el rato agradable, ¿no? Pero quiero compartir con vosotros, pues eso, algunas excusas que yo mismo he utilizado en algún momento de mi vida. Pues si sirven, yo creo que son excusas que tenemos que por lo menos revisar, cuando menos pensarlas y revisarlas. Por ejemplo, yo no necesito orar con otros porque yo oro solo y tengo una actitud de oración todo el día. Entonces, si eso es cierto, es estupendo que ores solo y que tengas esa actitud. Pero comparando con lo que hemos visto en Hecho, eso no encaja, porque también tiene que haber un deseo de orar con otras personas. Excusa número 2, vivo lejos. En mi caso es cierto. Vale, vives muy lejos y te viene mal, pero ahora mismo coronavirus nos ha brindado una oportunidad maravillosa para estar presentes en las reuniones de oración y estudio por Zoom. No tenemos ni que desplazarnos de nuestras casas. Excusa número 3, es mi tiempo de ocio. Es el único momento que tengo en toda la semana para ir al gimnasio, o para invitar a alguien, o para salir. Entonces, tendríamos que preguntarnos si nuestra prioridad es la felicidad personal o es glorificar a Cristo. Otra excusa, fui una vez y no me gustó cómo lo llevan. Puede ser complicado, pero bueno, una sugerencia. Quizás esas personas necesitan que tú estés para aportar otra manera de cómo hacer las cosas, para ayudarles a orar de manera más fluida, más organizada. No sé, podría ser. Otra excusa, me viene mal, mi jornada es muy larga y estoy cansado, no quiero hacer esfuerzos. Pues acordémonos de que Jesús animó a Pedro, Juan y Jacobo a orar cuando ellos estaban rendidos de sueño y lo sabía el Señor, pero les pidió que siguieran orando. Y la última excusa, me siento incómodo porque no se me da bien orar delante de otros. Pues os quiero animar que la oración es algo que se aprende. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Entonces se aprende escuchando a otros orar y orando, poquito a poco, dando pasos. Y ya termino. Si hacemos bien nuestra labor, tendremos enemigos visibles e invisibles, igual que la iglesia del siglo I. Dios hará grandes cosas con su iglesia si somos fieles en comunicarnos con Él en oración.
oremos como oraba la Iglesia de Hechos 12, en unidad, sinceridad y con un alto nivel de expectativa. El Señor hará que nuestro trabajo en su nombre tenga un gran valor en la eternidad.